Bueno, yo soy Alfonso Barquilla para los cubanos que no me conocen. Soy médico de familia en el equipo de atención primaria de Trujillo, en Cáceres, en Extremadura, y soy miembro de la Junta Directiva Nacional de la SEMERGEN y del grupo COVID. Va a moderar conmigo la mesa Anselmo Breto, que es el vicepresidente del Centro de Neurociencias de Cuba y es el director del proyecto de cooperación internacional para el enfrentamiento a la COVID-19 que financia la Unión Europea en Cuba. Anselmo, cuando quieras. El problema que hemos tenido a lo largo de este tiempo es este. El problema es la parte técnica de la cuestión con las redes y Cuba. Javier, Anselmo le he dado la palabra, pero no sé. Sí, vale, sí, no, estaba hablando con Anselmo, tiene problemas de conectividad. De todas formas, las panelistas las tenemos aquí con nosotros. Pues comenzamos cuando ya está, no hay problema. Vamos a comenzar la mesa, luego cuando pueda Anselmo conectarse, pues estará. En primer lugar, van a ilustrarnos sobre la epidemiología de la COVID en Cuba y de las medidas para frenarla, dos compañeras de Cuba, que le agradecería a Javier que las presentara, porque era la parte de Anselmo y puedo meter la pata con las... Nada, sin problema. Tira. Póngame el Zoom. Perfecto. Bueno, pues la primera de las ponentes será la doctora Blanca Terry, que es la presidenta de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, que nos va a hacer una presentación de la situación epidemiológica en Cuba, un poco el recorrido desde que se declaró la pandemia en el país hasta el día de hoy. Y la segunda de las ponentes será la doctora Lilia González Cárdenas, que es la presidenta de la Sociedad Cubana de Medicina Familiar, que nos hará un poco, nos explicará un poco la situación en Cuba, pues de los protocolos epidemiológicos que se han llevado a cabo, de la respuesta y cómo ha afectado el sistema de salud cubano. Esas serán un poco las dos ponentes que tendremos por la parte de Cuba, ¿verdad? Bien, y por la parte de España, pues tenemos a Vicente Martín, miembro de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN y del Grupo COVID, catedrático de Salud Pública en la Universidad de León. Sin más, Blanca, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Estamos en la sede de nuestra Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología. Y bueno, vamos a hacerle una descripción de cómo desde el 11 de marzo del 2020 introdujo la COVID-19 en el país tras la llegada de 3 turistas procedentes de Italia que se dirigieron a la región central del país, a la provincia de Santo Espíritu, a Trinidad, y fueron los primeros casos que se reportaron. Y esto fue transitando por un clúster de casos sin haberse declarado una fase epidémica en el país. La pandemia ha evolucionado en el país y hemos descrito en 4 etapas fundamentales. La primera etapa fue en la semana estadística número 11 del 2020 hasta la semana 30, con una duración de 4 meses y medio, o sea, desde el 8 de marzo hasta el 25 de julio. La segunda etapa fue de la semana 31 hasta la semana 48 del año 2020, o sea, 26 de julio al 28 de noviembre, durando 3 meses y 3 semanas. La tercera, desde la semana 49 y hasta la tercera semana del 2021, es decir, 29 de noviembre del 2020 al 23 de enero del 21, durando 1 mes y 23 días. Y la cuarta etapa, que es la actual. Se dejó de oír. Sí, ha salido Javier, se ha debido de cerrar la comunicación. Ya, sí. Bueno, la primera etapa acumuló un total de 2.490 casos, con 91 fallecidos y una letalidad de 3,5%. La tasa de incidencia, por supuesto, una tasa muy baja,
de 21,8 por 100.000, y en ese periodo tuvimos un contagio de 286 niños, y en ese momento el país solamente contaba con 5 laboratorios para hacer PCR, 5 en la capital y 2 en el resto de las provincias. En esos momentos, los PCR por 100.000 habitantes solamente ascendíamos a un promedio de 2.046, porque era una positividad muy baja, mientras el país se organizaba en crear una red de laboratorios, pues ya contamos con 24 funcionando y estamos ya certificando el número 25. Y en ese momento, alrededor de 17,8 casos por día, lo que reportaba el país. En ese periodo primero, el mes de mayor incidencia fue en el mes de abril, con 1.324 casos, y ahí tuvimos 57 fallecidos. En ese momento, la extensión de la epidemia ocupó las 15 provincias del país y 122 municipios, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, y reportamos 45 brotes activos. Esos brotes activos en centros de trabajo, en grandes grupos poblacionales, proporcionaron alrededor de 600 casos, que era un 40% de todos los casos reportados. Y por los protocolos cubanos teníamos ingresado en esos momentos un promedio de 8.500 contactos de esos casos confirmados, en los que creamos como centros de aislamiento, hospitales para aislamiento de todos los contactos en la cadena, en el primer anillo de la cadena de transmisión. La mayor tasa la tuvo la Isla de la Juventud, con una población más pequeña, por tanto la tasa era más elevada por el número de casos aportados, seguido de la provincia de La Habana, la capital, Villa Clara y Matanzas, que están en el occidente y centro, igual que Santo Espíritu. Por supuesto que después en el contexto del país fueron modificándose todos estos indicadores con un franco descenso hasta llegar a la segunda etapa, que ahí empezamos a acumular 5.739 casos. Ya las tasas de incidencia ascendieron a 47.4, reportando 659 casos en niños y una tasa de mortalidad de 0.39. El mes de septiembre fue una incidencia más alta, con 1.605 y 24 fallecidos. Al cierre de estas dos etapas, ya Cuba tenía 8.373 casos, 133 fallecidos y una letalidad de 1.65. En este caso podemos decir que la mayoría o la gran proporción de los pacientes tenían comorbilidades como hipertenso. En Cuba tenemos una alta prevalencia de hipertensión arterial, diabetes mellito, que la prevalencia en el país oscila entre 10 y 12% de nuestra población, obesidad y neoplasias. En ese momento solamente reportamos 16 embarazadas sin ninguna complicación, ni para ellas ni para el producto de la concepción. Trabajamos en esta etapa con 4.000 sospechosos en vigilancia y podemos decir que en estos momentos había un mayor porcentaje de hombres que de mujeres. El 64% estaban entre 20 y 59 años y los críticos y los graves, sobre todo los mayores de 60 años, con predominio en los mayores de 80 años. Los casos críticos siempre estuvieron por debajo del 4%, igual que los graves, o sea que no lo consideramos como un indicador tan desfavorable para nuestro país. Después de la apertura de los vuelos y la entrada al país de los viajeros, ya en la segunda etapa, o sea, después de noviembre, comenzó a aumentar la incidencia de los casos y es en la tercera etapa que comenzamos a acumular 13.028 casos, con un aumento considerable en los meses de diciembre y enero, con cifras de 3.675 y 8.837 respectivamente, o sea que hacían casi más de 12.000 casos en este periodo. La tasa de incidencia la incrementamos a 327.9 por 100.000 y aumentaron el número de niños, o sea, un gran contagio ya en los niños, en adolescentes y niños menores de 18 años, 1.355, que hacía un 10,4% de toda la incidencia. La tasa de mortalidad era de 1,47, porque realmente Cuba comenzó a implementar desde la edad de fase temprana los protocolos cubanos de atención primaria, también con 22 fármacos que hasta ahora tiene el país de producción de la biotecnología cubana, y cada caso se trató con los protocolos establecidos según las comorbilidades y la edad. En este periodo, el país continuó creciendo la cifra de PCR, o sea que eso nos permitió un aislamiento oportuno de los casos y llegamos en ese periodo hasta 12.000 PCR y también comenzamos a hacer los estudios de vigilancia
genómica de los virus, de las nuevas cepas virales, a partir del 22 de enero para saber realmente cuál es la circulación viral que tenemos en el territorio. La cuarta etapa, que es la que estamos viviendo hoy, ya vamos acumulado 61.136 casos y ahora la caracterización, si antes en las primeras etapas la mayoría, o sea, sobre el 54 o 57% eran asintomáticos, la mayoría de los casos hoy es a la inversa. Hoy tenemos un gran número de sintomáticos que también nos permite un aislamiento más oportuno en los centros de aislamiento, en hospitales, y poder cortar las cadenas de transmisión. Hay una cosa que se está viendo hoy en esta cuarta etapa, que es que tenemos mucha transmisión, se ha vuelto un problema como familiar, intrafamiliar. Por eso se insiste tanto en las medidas de protección en los contactos de los casos confirmados alrededor de la familia, que eso nos podría, cuando empezó la epidemia, el número reproductivo era de 1.03 y hoy es un número más elevado porque realmente dentro de la misma familia una persona puede tener 8 contactos intrafamiliares y de esos contactos se pueden enfermar 3, 4 y hasta 5. A veces tenemos familias que prácticamente todos los miembros se han contagiado. O sea que eso depende más de la autorresponsabilidad individual en el seno familiar. Hoy estamos presentando una tendencia en meseta, pero con un elevado número de casos. A partir de la última semana de enero, toda la semana estamos reportando alrededor de 5.000 casos semanales, con una transmisión importante en varias provincias del país y en otras que habían mostrado un control epidemiológico se ha revertido. Tenemos hoy transmisión autóctona en el país porque ya prácticamente los viajeros que llegan al país que son positivos, el que se hace PCR, todo viene con un PCR al arribo, de todas maneras pasan un aislamiento y ese no es el que nos complica el país, sino que ya podemos decir que la transmisión es autóctona en el territorio nacional. En estos momentos es una transmisión dispersa por todo el territorio, muy disperso al interior de los mismos municipios, que nos compromete más a la hora de nosotros hacer medidas diferenciadas en cada territorio que les permita cortar las cadenas de transmisión. En estos últimos días, la tasa de incidencia del país está en 128.4 por 100.000. Las mayores tasas están en la capital, en La Habana, que está aportando diariamente entre un promedio de 550 casos hasta 650 casos diarios, con una dispersión muy grande en todos los municipios. También la provincia de Matanza, que es la que le sigue a La Habana, que había controlado su transmisión, está reportando un número importante de casos y tiene una tasa hoy de 162,5, y también hemos tenido tasas importantes en la provincia de Granma, en la ciudad de Bayamo, que es la capital, Santi Espíritu, y en Santiago de Cuba, que bueno, es una provincia del oriente del país. Podemos reportar que durante toda la epidemia, hoy Cuba está procesando al día de hoy 21.399 PCR en el día de hoy. Aportamos hoy, o tenemos reportados 1.060 casos, lamentablemente 9 fallecidos. O sea, el número de fallecimientos diarios está oscilando entre el 4 y 5, pero en los últimos 2 o 3 días estamos en 6, hoy a 9, es el número mayor que ha aportado durante toda la pandemia. Lamentamos la pérdida por primera vez de dos menores de 18 años. Hace 2 días una niña de 4 años con una enfermedad neoplásica, y hoy lamentamos la muerte ayer de una adolescente de 13 años. Tenemos hoy activos 4.026 personas. Ingresados tenemos 24.705 pacientes, que es una carga al sistema, pero que estamos asumiendo. Sospechosos, o sea, con sintomatología clínica para confirmar PCR, 3.845 al día de hoy, y en vigilancia en los hogares y en los hogares tenemos 16.034 personas. De eso podrá hablarle más la doctora Lili, porque sobre todo los que están en ingreso en el hogar en vigilancia son los que nos van a dar a nosotros, digo yo, la ganancia en esta batalla, sobre todo desde el hogar. Bueno, como les decía, como fortaleza ya están funcionando 24 laboratorios de biología molecular con cobertura por todo el territorio nacional.
Y si cuando comenzó la pandemia hacíamos 100 PCR al día, hoy estamos haciendo más de 20.000 diarios, que nos va a permitir una mejor conducción de las capacidades de diagnóstico. Decirles también que en el país nosotros hemos identificado en la vigilancia genómica la circulación de las variantes notificadas en Sudáfrica, California y la del Reino Unido, y estamos haciendo estudios puntuales en todas las provincias del país para ver cuál es lo que está circulando y sobre todo el predominio de la variante 614, más frecuente aún en el mundo, o sea que Cuba no está exenta de lo mismo que está pasando en otras regiones del país. En cuanto a que en el texto ustedes permitían el sistema de monitorización del exceso de mortalidad, nosotros por supuesto siempre se trabaja en esto, pero al cierre del 2020 todavía no tenemos calculada porque el cierre, o sea, del certifico, algunos reparos que se hacen en la mortalidad, todavía no se ha cerrado y por eso no podemos decirle hoy el exceso de mortalidad que tiene hoy el país a causa de la COVID-19, cómo ha impactado en la mortalidad por otras causas. O sea, que en otros espacios de eso podemos compartir de esos indicadores que ustedes tienen interés, pero que hoy en este momento no se lo podemos compartir. No sé si después queremos otra cosa. Esa es la descripción general de la situación en Cuba. Ven que es una situación que tiene una buena presión al sistema de salud. Sobre todo, nuestra principal misión es cortar la cadena, pero sobre todo es salvar las vidas. Y en eso se está trabajando para ver si la letalidad, por supuesto, podemos bajarla aún más, aunque no la consideramos una cifra alta, pero podemos hacer más por nuestra familia y por el pueblo cubano. Silencio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahora seguirá, no sé si seguimos comunicados o no, Xavier. Sí, de aquí se escucha todo bien y está todo bien. Ahora la presidenta de la Sociedad de Medicina de Familia Cubana nos hablará de las medidas que se han implementado para atajar la COVID en Cuba en este periodo. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Es un placer para nosotros. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy, porque creo que este diálogo entre la sociedad española y cubana es muy buena porque justifica los conocimientos y experiencias adquiridos durante todo este año de pandemia. Bueno, Cuba es un país, bueno, con 2 millones de habitantes, con 12 millones de habitantes, donde tiene un principio, un sistema único sanitario con una hegemonía en la población médica en estos momentos. Para conocer las medidas y cómo se ha cargado con ellos los protocolos de actuación que aunque nosotros tengamos y están diseñados con el nivel mundial, nosotros hemos sido capaces de diseñar nuestros propios protocolos de actuación. Protocolos de actuación desde la atención primaria, secundaria y terciaria. Pero siempre hemos definido que donde se gana esta batalla tan dura es el primer nivel de atención, desde la atención primaria y desde la medicina familiar. Cuba en estos momentos cuenta con recursos humanos de más de 30.000 médicos de familia, donde estos médicos están distribuidos en la comunidad por equipos básicos de salud. En este momento, Cuba tiene 448 consultorios del médico y enfermera de la familia en todo el país, donde tiene una cobertura universal del 100% a la población, donde hay un médico y una enfermera de la familia hasta 1.500 habitantes, y además cuenta también con un grupo básico de trabajo, que es aquel grupo que está formado por un ginecólogo, un pediatra, un psicólogo, un clínico, y además estomatólogos, trabajadores sociales y un higienista. Por lo tanto,
el trabajo y la estructura de este equipo básico de salud del médico y enfermero de la familia, desde el consultorio del médico de la familia, es regido por esta otra estructura del grupo básico de trabajo. Ahora bien, dentro de las tecnologías apropiadas que existen en la medicina familiar cubana, que tiene una historia de 37 años de creada, de 2084 para acá, existe el primero, la dispensarización, la historia clínica familiar, la historia clínica individual y además, en estos momentos, la pesquisa. Una pesquisa que es donde se identifican los casos sintomáticos y es una pesquisa activo-efectiva que se realiza por cada uno de los domicilios y en el hogar. En el hogar y además en los centros de trabajo. Esta pesquisa, que es lo primero que se realiza en estos momentos en el país, se realiza por este equipo básico de salud porque es el que conoce y está constantemente en interacción con esta población, ya que una de las funciones fundamentales del equipo básico de salud del médico y enfermera es la promoción de salud y la prevención de enfermedades y conoce a esta población. Por lo tanto, este médico y esta enfermera conjuntamente con estudiantes de medicina, otros grupos de trabajadores que también se suman y factores de la sociedad que se capacitan para pesquisar. Esta capacitación incluye que se debe de identificar precozmente los casos sintomáticos para que de inmediato vayan a este policlínico, que el policlínico para nosotros es lo que rige el consultorio médico y el policlínico es donde conjugan todas las funciones de las funciones para la atención médica integral. Por lo tanto, una vez que usted identifica en la población, en ese domicilio, a esa persona que tiene sintomatología respiratoria, usted debe remitirlo a una consulta respiratoria que se llama IRA a policlínico. Les decía que hay 448 policlínicos y todos los policlínicos tienen diseñado una consulta respiratoria con un equipo multidisciplinario que lo identifica integralmente, compuesto por un clínico, un pediatra, un ginecobstetra, un nutriólogo y un epidemiólogo. Y ahí se clasifica si esa sintomatología, en dependencia también de los grupos específicos, si es un niño, si es una embarazada, si es un adulto mayor. Ya una vez que se clasifica en dependencia si es bajo riesgo o alto riesgo, usted entonces toma la conducta y en dependencia de la conducta es que usted está ganando la batalla con relación a ese paciente para que no se le complique. Y a eso es lo que nosotros le llamamos pérdida o ganancia de la oportunidad. Les pongo un ejemplo. Nos viene un paciente que es no sintomático, pero de todas maneras contacto de un positivo. Usted lo lleva a esa consulta respiratoria y le realiza un test de antígeno. Test de antígeno que quizás sea positivo, quizás no, pero si es positivo, usted entonces tiene que ver sus datos clínicos y sus datos epidemiológicos en dependencia de la clínica que tenga el paciente, sí o no, y de la epidemiología que tenga. Entonces usted lo ingresa, ya sea en el domicilio tiene que tener que se llama ingreso en el hogar, que es una tecnología propia de la medicina familiar. Y este ingreso en el hogar tiene que constar de 3 cosas fundamentales. Bueno, la estructura y la accesibilidad geográfica, las características de la familia y la comorbilidad que tiene ese paciente que usted ha clasificado en esa consulta de ida. Una vez que usted lo clasifica, puede ser ingreso en el hogar y si es sintomático con un antígeno positivo, usted entonces lo aísla. Aquí existen 486 centros de aislamiento para casos sospechosos. ¿Por qué es un caso sospechoso? Porque tiene antecedentes ya clínicos y epidemiológicos con un test de antígeno. Y ya ese paciente, posteriormente, usted le realiza el PCR. Si tiene PCR positivo, ya usted entonces lo va a ingresar en los 64 hospitales que tenemos diseñados para ingresar casos positivos. Si es un paciente que es un caso sospechoso, se ingresa en un centro de aislamiento. Y en ese centro de aislamiento usted tiene un periodo de hasta 10 días para que usted realmente se le dé el alta para el hogar.
Pero una vez que se le da la alta clínica no epidemiológica, usted regresa a ese paciente hacia el hogar. Y en el hogar también entonces tiene que ser seguido por el médico y enfermera de la familia, el equipo básico de salud, junto con el grupo básico de trabajo. Ahora bien, Cuba también tiene varias comisiones que le podemos decir. Primero, una comisión de una reunión técnica, porque ya una vez que este médico de familia es capaz de identificar este sintomático, esto se refleja en hoja de cálculo, que es la hoja diaria donde usted refleja que el paciente es sospechoso o ya sea, en este caso, mediamente, no, fíjense, no estoy hablando de casos activos, sino casos sospechosos, y usted le hace un seguimiento todos los días por hoja de cálculo, que esa es la historia diaria que lleva el registro del médico y enfermera familia. Después usted todo eso lo refleja en la historia de la familia y después en la historia individual. Una vez que usted tenga todo eso, usted ya tiene despenalizado a ese individuo. Después ese seguimiento va seguido de esta comisión, reunión técnica, que se discute todos estos casos y ahí se definen la toma de decisiones y clasificación de todas las personas. De la familia y la comunidad. Como le decía la doctora Blanca, en estos momentos hay una incidencia de casos activos intradomiciliarios. Por lo tanto, hay que trabajar muchísimo con esa familia, dándole todas las adecuaciones con relación a cómo promover que un paciente no se siga infectando y aquel que realmente no tenga contacto, cómo llega a que la comunidad no se infecte. Eso es muy importante para nosotros, estos protocolos que no debe faltar. Entonces, este protocolo que le estaba ahorita hablando sobre el protocolo de aislamiento en el hogar es lo más importante en este momento en Cuba, porque con el alza que hay en La Habana, que es la capital que tiene muchos más casos, es imposible económicamente tener tantos centros de aislamiento para poderlo aislar. Entonces, lo que se está aislando son los casos sospechosos y el resto para que no se me infecte en el mismo domicilio, donde no se debe salir de las casas, donde debe tener un control adecuado, continuo, perenne, como un ingreso en vez hospitalario, pero con todas las decisiones propias de atención médica integral, donde se le asigna una persona para que le realice los mandados, como decimos nosotros, que van al mercado. Si alguno tiene una enfermedad de comorbilidad que necesita algún medicamento en la farmacia, esta persona se adecua en esa familia para que no salga durante 10 días que está aislado como ingreso domiciliario. Eso es un protocolo que nosotros no debemos de violar, porque nosotros no hemos colapsado y no vamos a colapsar por este sistema de salud que tenemos. Fíjense cuántos casos tenemos que para quizás cuando hacemos comparaciones con otros países parece irrisorio, pero no lo es. Para nosotros es mucho, fíjense. Es mucho. Entonces tenemos que trabajar con estos protocolos porque no nos queda de otra, porque la fortaleza que tenemos y la potencialidad que tiene Cuba son los recursos humanos. Los recursos humanos que estamos preparados y dispuestos y capacitados para enfrentar la COVID. Pues, ahora bien, existen otros protocolos importantes que no quería dejar de mencionar, que son, nosotros tenemos de producción nacional varios medicamentos y ahora se está empleando que aquella persona que es contacto de un caso positivo que está aislado en el hogar, bueno, se le aplica el nasalferón, que no es más que un interferón de alfa-2 beta recombinante de administración nasal, que se aplica a todos los convivientes en el hogar. También a los ancianos mayores de 80 años se le está aplicando la biomodulina T. O sea, son medicamentos que lo que aumenta la inmunidad para que realmente puede ser que se infecten, pero que no van al traste con la vida y no sea después un paciente que esté en periodo crítico y grave. Y eso es lo que se trata de hacer desde todo punto de vista. También los protocolos muy importantes de procedimiento de este manejo de los casos sospechosos y casos activos. Es importante que cada uno de nuestros médicos, enfermeras de la familia y todo el personal
tenga la epidemiología, como decimos nosotros, bien arraigada, porque esto se gana con el flujograma, porque ya los protocolos están, fíjense, al unísono en todo el país, pero no es una camisa de fuerza. Ejemplo, en donde único no se aísla un centro de aislamiento, los casos sospechosos en La Habana, pero en el resto de las provincias, las 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, todos los casos insospechosos se aíslan en el centro de aislamiento. Por eso, cuando revisamos las estadísticas de Cuba, la incidencia es menor, porque al momento que usted aísla a ese paciente, caso sospechoso, ya usted está cortando la cadena de transmisión. Entonces, esto es importante. O sea, que tenemos protocolos de actuación, pero que no son camisas de fuerza para todo el país. Y nosotros, todo el tiempo, en dependencia de la dinámica que tenemos, lo vamos adecuando en dependencia de cómo la epidemia se va desarrollando. O sea, que nosotros comenzamos y ni siquiera teníamos estos protocolos. Poco a poco lo fuimos diseñando para lo que tenemos hoy en nuestros días. También hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que con este ingreso en el hogar, teniendo en cuenta los casos sospechosos, para poder ganar todo esto y romper la incidencia de los casos asintomáticos, tenemos que tener en cuenta que más del 55% de estos casos, que no solamente cuando hacemos esta pesquisa por los domicilios, usted puede encontrar sintomatología respiratoria. Más del 55% de los casos en Cuba son asintomáticos. Y entonces también se capacitan las personas, porque son las mismas que pasan por ese mismo hogar, ya sea en la mañana o en la tarde, a veces en la noche, porque, ejemplo, aquellas personas que trabajan y usted va a pesquisar no están. Por lo tanto, usted tiene que adecuar esa pesquisa en la tarde o en la noche. Fíjense, son pesquisas donde nosotros no entramos a las casas. Esto es importante porque ustedes preguntan, bueno, los estudiantes, nosotros no podemos entrar a las casas. Desde afuera preguntamos cómo se sienten. Y ya cuando uno se conoce a la población de tantos años, porque son médicos, enfermeras de la familia, que llevan más de 3 años con la misma población, estos estudiantes que llevan también más de 1 año adecuados con la misma población, ya ellos saben si la cara de ese paciente se siente mal o no. Entonces usted lo identifica y le dice, aunque me digan, yo me siento bien, usted sabe que está mintiendo. Entonces ahí mismo ese pesquisador, como le llamamos nosotros, informa a ese médico y enfermera de la familia, tiene un paciente que no me gustó en tal dirección, en tal calle, por favor, remítese, y entonces ya está identificado, y puede ser que no tenga sintomatología respiratoria, pero puede ser que tenga una diarrea, puede ser que tenga una astenia, y también porque es que la COVID no solamente tiene sintomatología respiratoria, se manifiesta de otro punto de vista. A veces de un dolor lumbar ya usted está haciendo una COVID. Por lo tanto, hemos enseñado a ese pesquisador a identificar las mímicas, incluso de cómo se puede tratar de discernir cuando el paciente o no tiene alguna sintomatología. Yo creo que hasta aquí los protocolos de actuación, que es lo que lleva a Cuba. Estoy sujeta, por supuesto, a todas las preguntas que ustedes tengan, pero eso es lo que tenemos en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora González Cárdenas. Ahora el doctor Martín Sánchez pondrá un breve resumen de la epidemiología y de la COVID en España. Vicente, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Javier, muchas gracias a las ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Voy seguidamente a compartir la pantalla para hacer una breve presentación de la información que disponemos con relación a la COVID. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, que ha facilitado este encuentro entre médicos cubanos y médicos españoles para hablar sobre la COVID-19.
y en esta primera jornada sobre la epidemiología de la infección por SARS-CoV-2. Bueno, como ya me han presentado, bueno, pues soy Vicente Martín, soy catedrático de Medicina Preventiva y de Salud Pública y miembro de la Junta Directiva Nacional de Semergen. Voy a tratar temas relacionados con la visión general de la evolución de los casos de COVID, cómo han ido las defunciones, una cuestión importante que es el exceso de mortalidad visto mediante MOMO, cuál ha sido la estrategia general seguida en nuestro país, comentar una de las particularidades de nuestro país con relación a las comunidades autónomas, comentar los estudios N-COVID y hablar también sobre la mortalidad y la letalidad de la COVID-19 en nuestro país. Vamos a comenzar, por lo tanto, con cómo ha ido la pandemia en nuestro país analizando los casos. Creo que en estas dos gráficas se puede observar bastante bien cómo ha ido evolucionando la pandemia en nuestro país. Aquí tenemos los casos confirmados. A día de hoy o a fecha 14 de abril estábamos en 3.370.256 casos confirmados, con la evolución que se puede ver en esta gráfica, como en la primera ola, con el estado de alarma, se llegó a una cifra de más de 1.000 casos diarios en el pico máximo de la ola, y cómo fue descendiendo tras el confinamiento de la población, que duró hasta el 21 de junio. Posteriormente, con lo que se ha venido a llamar nueva normalidad y con la desescalada, se fueron incrementando el número de casos nuevamente y llegamos a un pico aproximadamente a principios del mes de noviembre, lo que podemos denominar segunda ola, y la tercera ola surgió después de las Navidades, aproximadamente a finales del mes de enero. Tuvimos el pico máximo, caracterizado fundamentalmente por un ascenso muy pronunciado, y en muy poco tiempo se alcanzaron los casi 40.000 casos diarios, debido fundamentalmente a la enorme expansión de la cepa o de la variante británica, de la B117. Como podemos ver, la gran diferencia entre el número de casos de la primera ola y de la segunda y de la tercera ola se deben fundamentalmente a los medios diagnósticos con los que se encontraban. En la primera ola, en el mes de marzo del año pasado, apenas contábamos con pruebas diagnósticas y, por lo tanto, solamente se confirmaban aquellos casos graves, aquellos casos fundamentalmente hospitalizados. Mientras que ya en la segunda y en la tercera ola se habían extendido las pruebas diagnósticas, fundamentalmente la PCR y en menor medida la determinación mediante pruebas antigénicas, y, por lo tanto, el número de casos se acerca más a la realidad en las dos olas siguientes que en la primera ola. Podemos ver en esta otra gráfica que vemos aquí, el número reproductivo, el número RO, como justo antes del confinamiento de toda la población, el día 14 de marzo, teníamos un número reproductivo básico de 3, es decir, cada caso producía 3 nuevos casos, como con el confinamiento cayó en picado, como repuntó justo antes de que acabara el estado de alarma, y como posteriormente ya con la segunda y con la tercera ola tenemos también un número reproductivo por encima de 1. En cuanto a la evolución de las defunciones, comentar que el número de fallecidos contabilizados a día de hoy por COVID, por las estadísticas oficiales, supera la cifra de los 70.000 fallecidos, como el pico máximo de fallecidos por día se tuvo durante el estado de alarma, con más de 900 casos diarios durante unas semanas, como cayeron también de una forma mantenida tras el confinamiento, y cómo se fueron incrementando suavemente en la segunda ola y en la tercera ola de una manera un poco más pendiente y un poco más grave. Y actualmente estamos entrando en la cuarta ola. Es interesante conocer no solamente la mortalidad achacable a la pandemia, los casos producidos directamente por el SARS-CoV-2, por la COVID-19, pero también debido a la dedicación de los servicios sanitarios, fundamentalmente a la COVID, al no contar con métodos diagnósticos precisos en la primera ola, es una buena cosa
tener en cuenta cuál es el exceso de mortalidad que se ha producido en cada una de las olas. Y según MOMO, que es un sistema que compara las muertes esperadas con las muertes observadas, pues tenemos que desde el inicio de la pandemia se pueden contabilizar en un total de más de 83.000 el número de exceso de muertes sobre las previstas a lo largo de estas 3 olas. Y destacar sobre todo las producidas en la primera ola, que MOMO estableció en casi 45.000 el exceso de muertes producidas entre el mes de marzo y el mes de mayo del año pasado. Y como ya en la segunda y en la tercera ola, el número de exceso de muertes ya ha sido menor, de 26.000 en la segunda ola y de 12.000 en la tercera ola. La estrategia general que se ha seguido en nuestro país para controlar la pandemia no ha sido una medida como la llevada a cabo en los países del sudeste asiático, con China a la cabeza, o Corea, o incluso Taiwán, que era de erradicación viral, sino que ha sido fundamentalmente un sistema de doblegar la curva, de aplanar la curva, de manera que con medidas de protección fundamentalmente centradas en la distancia social, uso de mascarillas, lavado de manos frecuentes y rastreos, reducir el número de casos, o más bien extenderlo a lo largo del tiempo, más que reducir el número de contagios totales, de manera que no se sobrepasará nunca la capacidad del sistema sanitario de atender fundamentalmente a los casos graves, aquellos casos que precisaban hospitalización. De hecho, esta estrategia ahora mismo, con la cuarta ola, pues ya está poniendo de alguna manera en riesgo el número de UCIs, el número de camas en UCI, puesto que con la proximidad de la segunda y la tercera ola y esta cuarta no han dado tiempo a que se vacíen las camas de las UCIs y, por lo tanto, ahora mismo con muy poca más presión asistencial se puede llegar a un porcentaje importante de camas UCI ocupadas. Una de las características fundamentales de nuestro país es que las competencias en materia de salud pública están transferidas ya desde el principio de la democracia, desde principios de los años 80 del siglo pasado, y también están transferidas todo lo que son las competencias de los sistemas de salud, todo lo que es el sistema asistencial, esto ya a todas las comunidades autónomas desde el año 2003 de este siglo. Esto supone que las medidas que se pueden llevar a cabo para contención de la pandemia pueden variar de unas comunidades a otras y, de hecho, varían de una forma notoria y de una forma sustancial. De hecho, otra de las cuestiones interesantes en nuestro país para conocer la epidemiología de la infección por el SARS-CoV-2 son los estudios N-COVID. Se trata de unas muestras aleatorias de la población que supone unos 60.000 sujetos analizados a lo largo de 4 olas, la primera a finales de abril del año pasado y la última a finales de diciembre también del año pasado. Estos estudios COVID lo que han demostrado es la distribución desigual en los territorios, en las comunidades autónomas, incluso en las provincias, de la infección por SARS-CoV-2. En la primera ola se calculó que el porcentaje de infectados estaba en el 5%, o más bien el 5% de personas con IgG positivas. Teniendo en cuenta la sensibilidad de la prueba, podemos decir, por lo tanto, que la prevalencia de sujetos infectados estaría en torno al 6%, lo que suponía que aproximadamente entre 2 millones y 2,5 millones de residentes en el territorio español se habrían infectado durante la primera ola. En la cuarta ola, si sumamos el total de sujetos positivos, en diciembre del año pasado la cifra de personas infectadas estaba en torno al 10%, lo que puede suponer una prevalencia de infección SARS-CoV-2 en torno al 12%, lo que equivale aproximadamente a 5 millones de personas infectadas en todo el territorio español, con una distribución, como se puede observar en el gráfico, desigual, donde la mayor prevalencia de infección se encuentra en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y en Madrid.
En lo que hace referencia a la mortalidad y a la letalidad, nuestro grupo, el grupo COVID-19 de Semergen, analizó la letalidad en función del estudio encontrado en el N-COVID, comparando, por un lado, lo que eran las estadísticas oficiales de fallecidos y, por otro, lo que era el exceso de mortalidad calculado por Momo. Y hemos podido observar cómo la tasa de letalidad global en relación a los casos declarados estaba en torno al 1%, mientras que la tasa de letalidad calculada en función del exceso de mortalidad estaba en torno al 1,6%, con grandes diferencias por edades. De manera que en el grupo de los menores de 65 años la tasa de letalidad estaría en torno al 1 por 1000, en aquellos entre 65 y 75 años en el 1% y en aquellos mayores de 75 años en el 10%. O sea, 1 de cada 10 personas mayores de 75 años en la primera ola de los que se infectaron por el SARS-CoV-2 fallecieron debido a esto. Y se puede observar también cómo hay grandes diferencias en las letalidades en algunas comunidades autónomas según que valoráramos los casos declarados oficialmente en función a los casos calculados como exceso de mortalidad, destacando especialmente aquellas comunidades autónomas donde la letalidad fue más elevada, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, ¿no? Donde las tasas, la diferencia entre la letalidad observada y o declarada y la tasa de letalidad estimada mediante el exceso de mortalidad tiene unas grandes diferencias, unas diferencias muy significativas. También quisimos estudiar cómo se correlacionaba la prevalencia de infección por SARS-CoV-2 con la letalidad y vimos que si utilizábamos el criterio de casos declarados, la correlación era evidentemente positiva, a mayor tasa de infección, mayor tasa de letalidad, pero la que predecía mucho mejor era cuando la tasa de letalidad se calculaba mediante Momo. Y veíamos cómo en aquellos grupos de mayor edad no había una correlación entre las cifras de infección y las cifras de letalidad, lo que habla en favor de posibles políticas llevadas a cabo para no facilitar la asistencia hospitalaria fundamentalmente a las residencias, a las personas de mayor edad. Y aquí tenemos una distribución de la mortalidad sin ajustar por edades, ¿no?, en relación a los fallecidos hasta el 12 de abril y en relación a los habitantes en cada una de las comunidades autónomas podemos observar que las diferencias son grandes, desde cifras de 3,29 fallecidos por cada 1000 habitantes en mi comunidad autónoma hasta cifras del 0,32 por 1000 en la comunidad autónoma canaria, y como el promedio de mortalidad en total de todo nuestro país está en el 1,63. Y bueno, quería hablar también de las vacunas y de otras cuestiones, pero creo que es mucho mejor dar paso a la discusión o al debate o al contraste entre las diversas estrategias planteados en Cuba y planteados en nuestro país. Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que me queráis consultar o preguntar. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias. Ya hablaremos en otro momento de las vacunas y de otras cuestiones. Bueno, abrimos un turno de debate. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes o incorporar cualquier información que considere relevante, pues somos todo oídos. Bueno, mientras os animáis, hay algo que nunca problemas culturales, problemas de distintas maneras de estructurar la sociedad. ¿Cómo son qué es exactamente esos sitios, los centros de aislamiento en Cuba? Me ha parecido entender que aislabais a cualquier contacto a la mínima sospecha, ¿verdad? No sé, ¿estáis silenciados? Ya. Muy bien. A ver, los centros de aislamiento son centros
como lo dice la palabra, que sean adecuados para eso. Llámese un centro, una escuela, un hotel, escuelas, se han tomado en Cuba hasta escuelas de arte, escuelas de medicina. Por ejemplo, yo provengo de una Escuela Nacional de Salud Pública que también se tomó como centro de aislamiento, donde tienen que tener primero condiciones para aislar a los casos sospechosos que se aíslan ahí. Los casos sospechosos, le comentaba hace un rato, que son los contactos de casos positivos y que tienen test de antígeno positivo, que aún no se le ha hecho el PCR, pero tenemos un test de antígeno bien fidedigno que más del 85%, usted cuando detecta un test de antígeno positivo, cuando usted se le hace el PCR, casi siempre también es un caso ya positivo. Entonces, por lo tanto, cuando usted al momento que usted tiene ese paciente sospechoso, usted la aísla, pero este aislamiento, le decía que tenía que tener primero la estructura idónea para eso. ¿Cómo usted va a aislar a esa persona con las condiciones higiénico-sanitarias, con la bioseguridad, donde el aislamiento usted tiene que tener no más de 3 personas por cubículo, donde tiene que tener una distancia de más de 3 metros, con todas las medidas de protección a esa persona, con su nasobuco, con su careta, utilizando todo el tiempo lavado de las manos con su gel, con su solución hidroalcohólica, y además cada 30 personas usted va a ubicar a un médico y a una enfermera. Pero ese centro de aislamiento también tiene dentro protocolos de actuación. O sea, que no es aislar por aislarnos. Usted tiene que estar ahí un tiempo prudencial hasta que si ese PCR da positivo, usted ya traslada a esa persona a un hospital. No sé si me entiende. Sí, le entiendo. O sea, Estábamos aislando entonces realmente en los centros de aislamiento a casos que tenían el test de antígeno positivo, aunque no lo hubiésemos hecho PCR todavía. No aislábamos a personas que cuando el test de antígeno daba negativo no los aislábamos. No. Antes, a ver, No en la primera hora, en el centro de aislamiento, lo aislaríamos en el hogar, ¿no? Claro, sí. En la primera hora aislamos a todo el mundo en Cuba. No había test de antígeno. Ya en esta hora, La Habana es la única que no se aísla a todo el mundo en centro, porque es mucha gente, no se aísla a todo el mundo en el centro de aislamiento. Uno en el centro de aislamiento son los casos sospechosos y el otro que son ingresos en el hogar. Pero en ingreso en el hogar son los casos no de primera orden, sino de segunda orden. ¿Qué quiero decir? Son los casos que han tenido contacto, que son sospechosos con test de antígeno negativo. Entonces, esos ingresan al hogar por 10 días. De todas maneras, están aislados, pero en el hogar. Y seguidos por el equipo básico de salud. Porque lo que nosotros tenemos que romper con la cadena de transmisión. Y en la primera hora, déjenme decirle que La Habana llegó a tener 3 nada más. En 3 días tuvimos 3 nada más casos infectados. Y el resto del país, por meses, en 0. Fíjense si es importante el centro de aislamiento. Pero en esta ola tenemos que tratar al menos de romper la cadena con ese tipo de estructura. Miren, no nos queda de otra porque es que la economía no nos da, porque cuánto tenemos que aportar en infraestructura de alimento, de aseo, para que usted tenga una persona durante 10 días en un centro de aislamiento. Más el personal de apoyo. Porque el personal de apoyo también son días, porque usted ingresa el médico y la enfermera por 14 días en un centro de aislamiento, que de ahí no sale para nada, y después, entonces, ese mismo médico y enfermera y el personal de salud que está en un centro de aislamiento, usted después lo aísla durante 10 días a ver si no tuvo ningún tipo de infestación. Fíjese qué complot tenemos nosotros hasta con el personal de salud, porque nosotros no podemos. Tenemos infectado, pero no se nos puede morir un personal. Y en eso también tenemos que estar claros. El personal de salud, porque entonces después, ¿qué fuerza vamos a tener?
Esto es desgastante, lógicamente, porque llevamos un año, de lunes a lunes, de sol a sol, con algo que parece interminable. Porque cuando uno empieza a respirar, dice, pero de nuevo, pero y esto no, y son variantes. En Cuba ahora está circulando 5 variantes del virus. Indiscutiblemente, bueno, pero ¿cómo es esto? Si ya todo estaba con todo, el virus de nuevo. Y los protocolos no es que sigan los mismos, que van mejorando en dependencia de esta situación. Entonces, en eso sí, vamos a dar la batalla aislando a la persona. También con las medidas de la inmunización. En estos momentos ya Cuba tiene 5 candidatos vacunales. Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Mambisa y Abdala. Y ya la población se está comenzando a vacunar con Soberana 2 en La Habana y en las provincias orientales con Abdala. Y hasta ahora ha habido un % elevado de inmunización en la primera dosis. Entonces, que ustedes saben que la vacunación en estos momentos lo que trata es no de que las personas no adquieran el COVID, no, para nada. Puede ser, lo que estamos tratando es de que esa persona no llegue a un grado de un crítico una vez que ya, porque es menos, o sea, se inmuniza más y es menos la agravancia que va a tener. Entonces, eso es lo que hay. Ya que sacó el tema de las vacunas, las vacunas que estáis usando son de una dosis, de 2 dosis? A ver, la vacunación es producción nacional, como les decía, la Soberana 2. Son 3 dosis, tiempo 3 dosis, cero. ¿no? 3 dosis. 3 dosis, tiempo cero, 28 días y 56 días. Hasta ahora no tienen efectos adversos, solamente una ligera cefalea o hipertensión, nada más. Te lo digo yo, una cubana que ya se vacunó hace poco. ¿Y cuánta población tenéis con una dosis al menos de alguna de las vacunas? En este momento estamos comenzando en este momento con la población total. Yo creo que el tema de las vacunas será el próximo. Otro tema, ¿no? Yo que como lo sacó le preguntaba. Y hay algo que también he oído en la exposición, los tratamientos. He entendido que tratáis a los contactos incluso aunque no tengan un antígeno positivo. Ajá. ¿He entendido bien? Sí, a todos los contactos de primera orden de casos positivos se le indica el nasalferón, que es un interferón recombinante 2B que se emplea nasal, una gota por 10 días. Se entrega a todos los contactos, entregado por el médico y enfermera a la familia. Claro, cada gota, cada 12 horas por 10 días. ¿Y hablabais de otro producto también? Los ancianos mayores de 80 años también se le pone una inyección que se llama la biomodulina T, también de producción nacional, y que ha habido un aumento de inmunidad en este grupo específico. Sí, la doctora Blanca quiere la palabra. Sí. Añadir en este diálogo que igual que tenemos toda la red de la atención primaria, esta se complementa con la red de los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología, donde están casi todos ya cuentan con el laboratorio de biología molecular, pero donde el grupo de epidemiología se inserta en el nivel primario de atención. Igual que tenemos centros provinciales, tenemos centros municipales y unidades municipales de higiene y epidemiología, así que nuestros epidemiólogos también están dentro de la atención primaria, en estos policlínicos o en esas áreas de salud. Y reforzar que otra de la experiencia que ha tenido el país, que es una experiencia muy positiva, es la vigilancia activa en las instituciones sociales. Llámese hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos, centros médicos psicopedagógicos, y ahí se hace la vigilancia activa y sobre todo ahora en este último periodo, en la cuarta etapa, se ha trabajado
en la cuarentena de lo que se llaman las tripulaciones, o sea, las personas que atienden esos centros, los que laboran allí, entran al centro cada 14 días, entran con un PCR negativo y cuando salen se le hace un PCR para saber si salieron positivos, si están negativos igual antes de insertarse en la comunidad. Y entonces eso ha evitado reducir la cantidad de eventos que podemos tener en esas instituciones sociales que tienen gran cantidad de personal. Son personas, como digo, psiquiátricos, algunos con problemas mentales o discapacitados, que es un grupo de alta vulnerabilidad. Todas esas personas están protegidas con el medicamento que le dijo la doctora, la biomodulina T, y también decirle que tenemos acciones de pesquisa activa y diferenciada en los centros laborales. ¿Por qué? Porque aunque hemos fomentado el trabajo a distancia en el país, realmente en los centros laborales que están hoy abiertos, aunque en menor capacidad o composición de trabajadores, hemos enfatizado en que no hayan eventos en instituciones laborales, para evitar también cadenas de transmisión en los centros laborales y que lleven a la familia en los hogares. Y hemos también tomado desde el principio acciones diferentes de pesquisa y determinación de PCR en la llamada por los epidemiólogos áreas de silencio. Esos lugares que vemos que hay un tránsito grande de personas, que no se cumplen mucho las medidas de restricción, todo eso se llaman zonas de silencio, que nunca te dan un caso, ni 2 casos, ni 3 casos. Intencionalmente focalizamos ahí la pesquisa de sintomatología y también en una muestra estudio de PCR, buscando que tengamos algún caso asintomático o alguien que no se ha declarado al área de salud con sintomatología y poder cortar cadena de transmisión. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, he visto que sabía que estaba de guardia, que se ha incorporado el presidente de la Semergen a la reunión. Doctor Polo, si quiere usted hacer una intervención. ¿Estás mutado, Pepe? Hola, buenas tardes. Un placer estar con los compañeros cubanos, con Cuba. Siempre Cuba en el corazón. Los recuerdos de Cuba siempre son entrañables. Y más para nosotros los españoles, la relación siempre con Cuba ha sido especial, ¿no? El mantener una relación científica de alta calidad y que espero que sea el comienzo de ella, y firmar colaboración y poder participar. Desde aquí os invito a que participéis en nuestro Congreso Nacional. Recibiréis una invitación para que podáis asistir y que esto sea el inicio de una colaboración intensa en formación y en proyectos de investigación. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bien, muchísimas gracias, Pepe, por tu aportación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más antes de que cerremos esta primera mesa? ¿O parece que tenéis todos ya una discreta hipoglucemia? ¿Ustedes, de la parte cubana, quieren preguntar algo sobre nuestra...? Isidoro ha levantado la mano. Isidoro debe de creer. Isidoro, pues todo tuyo, Isidoro. Conecta el micrófono, Isidoro. Isidoro, tienes el micrófono apagado. Tienes que encenderlo para que te podamos escuchar. No pilla. Bueno, Isidoro... pide la palabra. Ahora. No. Ariel, Bueno. ¿querías preguntar algo? Sí. No, Sí. Javier. Sí, pero eso No, no. la doctora. Va bien. Sus protocolos de actuación, en relación a sus protocolos de actuación, ¿son unísonos para toda España o tienen sus particularidades? Esa sonrisa dice mucho. Sí, ya como comentamos anteriormente, hay unas directrices más o menos generales
Sí. que emanan del Ministerio de Sanidad, pero al estar transferidas las competencias tanto en materia de salud pública como en materia asistencial, puede haber diferencias de matiz e incluso alguna vez diferencias importantes entre los protocolos de cada comunidad autónoma. De hecho, a veces las hay bastante importantes. No en la hora de cuarentena ni de atención a los pacientes, pero sí en ese otro tipo de medidas sociales que se implementan. Aquí no hemos utilizado lo de los centros de aislamiento, igual que ustedes, os he utilizado tanto en China, pero sí que hemos utilizado pues, los confinamientos de las ciudades, los cierres de las actividades, los confinamientos de las comunidades autónomas, el no poderse, el restringir la movilidad, las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla, pues bueno, ahora ya están más o menos unificadas, pero durante mucho tiempo tampoco lo estuvieron. Y tenemos, bueno, pues sobre todo en cuanto a las medidas de aislamiento y al cierre de determinados focos de contagio, disquisiciones importantes en algunas comunidades autónomas. De hecho, incluso algunas de esas relajo de medidas incita a que personas de otros países vengan a disfrutar de la movilidad en algunas de nuestras comunidades que no tienen en el suyo. Somos 17 comunidades con sus normas y hay que asumirlo así. Gracias. Bueno, pues si nadie tiene ninguna otra pregunta, ya decidiremos en los próximos días cuándo hacer el próximo debate y los ponentes y el tema que se tratará, que ya lo tenemos más o menos esbozado. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Es un placer conocer lo que ocurre allá lejos. Y bueno, a ver si salimos pronto todos de esta con las medidas que podamos. Quiero dar las gracias especialmente a Javier por su empeño en que esto llegue a buen puerto. Gracias por tu... Voy a estar presente en su Congreso de España. Me invitaron. ¿Perdón? Que me invitaron al Congreso de España. Voy a estar presente. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, así me gusta. Bueno, pues nada. Y no estamos tan lejos porque nos queremos mucho los cubanos y los españoles. Por tanto, no estamos, la lejanía no se siente. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, cerramos el debate por ahí.